Bueno, queridos amigos, así es. Estrategias, consejos, ¿qué le podría yo decir para poder manejar el dolor físico? Mire, hay algo que todo ser humano tiene que partir y que tiene que saber, y aunque no nos guste, pues es real. Primero, que somos finitos, es decir, tenemos principio y tenemos fin, ¿no? Y como somos humanos, pues el cuerpo, a través de su historia y de su paso, va teniendo cambios y va teniendo dolores físicos, además de los morales, por supuesto, dolores físicos, a veces con una intensidad que va a depender mucho, fíjese bien, de cada persona. Es totalmente cierto que hay dolores más fuertes que otros, totalmente cierto. Pero también va a depender mucho de la psique de la persona. Si es una persona que a sí misma toda su vida se ha considerado de un umbral al dolor muy fuerte, muy alto, etcétera, etcétera, o sea, o al contrario, muy bajo, su umbral del dolor es muy bajo, pues evidentemente va a variar en una misma familia, por ejemplo, el dolor para unos y el dolor para otros, ¿no? Esto, pues, lo sabemos. Hace pocos días yo daba un poco el tema de la fibromialgia, ¿no? Que es una enfermedad que realmente se conoce como la enfermedad del dolor y es durísimo para quien la padece, ¿verdad? Y sobre todo la cantidad de puntos tan exactos que hay en la fibromialgia, ¿no? Para las personas que la padecen. Y bueno, ¿qué pueden hacer estas personas? Pero además no solo eso, ¿quién no tiene un dolor de espalda, un dolor de muela, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor del vago, un dolor, oiga usted, o sea, realmente está difícil, ¿no? Está difícil. Y a veces, por ejemplo, un ibuprofeno, ¿no? O un paracetamol, pues evidentemente nos pueden ser de ayuda, ¿no? Son dos medicamentos que venden en cualquier farmacia sin necesidad de una receta, pero que en muchísimos casos pues no nos van a ayudar gran cosa, aunque sí nos ayuda, ¿no? Sí nos ayuda. Ahora bien, el dolor físico evidentemente nos causa sufrimiento y por lo mismo se convierte en una carga muy pesada, ¿no? Muy pesada. Podemos usar analgésicos, pero también podemos tener algunas estrategias que nos ayuden a mejorar el dolor eventualmente, ¿no? Por ejemplo, en Harvard, en la Universidad de Harvard, usted sabe que es una de las más prestigiadas del mundo, ¿no? El dolor físico lo tienen íntimamente relacionado con el dolor mental. O sea, de la manera en que cada persona, fíjese usted, lo dice Harvard, enfrente el dolor va a variar en el estilo de vida, en el manejo de las emociones, en las experiencias que hayan tenido. O sea, todo esto tiene que ver para este asunto del dolor, ¿no? Y se han detectado casos en que realmente el dolor físico se puede ir manejando a través mucho de la mente, de la respiración, de la relajación. Yo no sé usted, pero en mi época se dio el boom de el parto psicoprofiláctico, ¿no? Nada de anestesia, todo a base de respiraciones. Y es curioso, porque realmente nosotros íbamos a clase cada semana, a aprender a relajarnos, a aceptar el dolor. Y esto que se descubrió hace muchos años, hoy se vuelve una necesidad, ¿no? El hecho de poder manejar el dolor en parte mentalmente. El cerebro se habitúa a ciertas sensaciones.
las reproduce automáticamente, ¿no? Pero, y esto podemos decir, que, que nos puede ayudar a la hora de abordar o cuando tengamos un dolor físico, saber que siempre está relacionado con la situación mental que tengamos. Si usted, por ejemplo, tiene una mala relación con el marido, tiene problemas con los hijos o con la mujer, ¿verdad? Pues evidentemente cuando le venga el dolor, casi casi usted va a decir, bueno, nada más esto me faltaba. La manera en la que enfrentamos el dolor tiene mucho que ver. En los cursos de psicoprofilaxis, una de las cosas que a mí más me sirvieron es acepta el dolor y tómalo como un momento beneficioso, porque entre más dolor y más seguido tengas, quiere decir que más pronto va a acabar tu sufrimiento, ¿no? Y esto es real. Yo tengo fractura de hombro doble, o sea, 2 veces me he fracturado el hombro derecho. De hecho, tengo 4 tornillos ahí, taquetes, que para sostener el hombro, porque de plano, y los dolores de mi hombro eran de verdad espeluznantes, espeluznantes como usted a lo mejor sí tiene idea, ¿verdad? Pero siempre es la frase que dice, es que tú no tienes idea, ¿no? Pero pues sí, durisísimos, durisísimos, ¿no? Y yo me daba cuenta en mi propia persona que cuando estaba brutalmente ocupada, así súper, súper, ¿no? Que obviamente no me daba tiempo de pensar tanto en el dolor. Pero qué tal a la hora de acostarme, que además ahí el hombro se acomoda fatal, ¿no? El hombro sobre todo. Y pues obviamente sin trabajar el dolor aumentaba mucho, además de que muchas veces aprendí a dormir sentada, no me quedaba otra. Pero igualmente puedo decirle de mis experiencias en el psicoprofiláctico, ¿no? O sea, mi primer bebita fue un orgullo para mí decir que no sé una gota de anestesia, ¿no? Pero no puedo negar que acabé brutalmente agotada. Pero sí percibí en los partos que la relajación, el que yo no estuviera nerviosa, el que pudiera relajarme, como quien dice textual, lo voy a decir, soltar el cuerpo, ¿no? Véngase el dolor, sueltes el cuerpo, pues ayudaban muchísimo y ayudaban muchísimo también a que los médicos lo pudieran hacer. Hay muchas discusiones, usted lo sabe, sobre el umbral del dolor. Quién no lo tiene, quién lo tiene, quién más alto, quién más bajo. Yo he conocido 2 personas, 2 mujeres, que no tienen contracciones dolorosas o dolores de parto. No tienen. Entonces, el médico y ellas tienen que estar súper atentos porque pueden hacer el bebé en la casa, en el coche o donde quiera, porque el dolor, véalo, es beneficioso, porque nos avisa, ¿no? Nos avisa que algo está sucediendo, que algo está pasando. El dolor es básico en el ser humano. Fíjese lo que voy a decir, una bendición dolorosa, pero una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque a usted le empieza a doler algo y sabe que se tiene que revisar. Un ejemplo muy claro. Usted empieza a sentir que la muela le duele y que si toma agua fría, chin, se le destempla la muela y le duele más. Y usted empieza a dejar, a dejar. ¿Qué va a pasar? Que llega un día en que usted ya no puede el dolor y lo único que quiere es que le saquen la muela, ¿no? Pero va a ver al médico, bla, bla, bla. El médico decidirá, bueno, malo, qué hace, no, qué hace, etcétera, etcétera, pero le curan, le curan. Si no le curan, ¿qué sucede? Pues solamente basta con recordar lo que seguramente todos ustedes saben, por ejemplo, lo que sucede en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los presos en los campos de concentración,
pues usted sabrá perfectamente bien que morían de dolores de muela, ¿no? Porque olvídese, no solo no había dentista, sino a veces practicaban los mal llamados médicos a ver cómo podían desarrollar más dolor en las personas y a veces nada más les agujeraban los dientes o las muelas para provocar el dolor y que se pudrieran todos, ¿no? Terrible, terrible. Lo que el ser humano puede llegar a hacer es terrible, pero esto fue un paréntesis para ver todo esto de lo que es el dolor, ¿no? Yo durante muchos años realmente me quejé muchísimo de migraña, de dolor de cabeza, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo en mi propia persona que cuando yo anunciaba, sentía, porque el migrañoso, quiero decirle, sabe que le va a venir dolor de cabeza, sabemos, ¿no? Lo primero que hacemos cuando sentimos que nos va a doler la cabeza es contraemos el cuello. Es decir, lo ponemos duro el cuello porque estamos tensos. Al poner el cuello duro, sabiendo que nos viene dolor de cabeza inminente, el dolor de cabeza que iba a venir ligero se vuelve muchísimo más difícil de manejar porque ya estamos contraídos, hemos contraído las musculaturas de nuestro cuerpo. Y entonces eso nos hace que el dolor sea terrible, ¿no? Espantosísimo. Pero lo primero que tengo que saber es, mi cerebro interpreta. Tengo que saber manejar mi cerebro. Tengo que hacer un esquema mental del dolor cuando surge para inmediatamente manejar con algunos de estos tips que me gustaría que usted eh, conociera. Ok. La primera, que será incansablemente mi voz, ¿verdad? El hecho de practicar la respiración profunda. Créamelo, se lo suplico, si no, practíquelo usted. Ok. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando aprendemos a respirar? Usted no tiene una idea cómo cambia nuestra vida, ¿no? Empezamos a respirar profundamente, inhalar, sostenemos, exhalamos, ¿no? Hay que inspirar con mensajes positivos. Estoy bien, estoy relajado, no siento nada, no necesito nada. O sea, acompañarlo con cosas positivas. Y esto, obviamente, nos va a ayudar mucho a poder entrarle al dolor. Y yo le dijera, éntrale al dolor, ¿no? Ofrece tu dolor, pero trata también de estar pendiente no de tu dolor, sino de lo que pasa a tu alrededor. Para lo cual te voy a pedir una atención plena. Atención plena. No nos enfoquemos en el dolor, porque si yo me enfoco en el dolor, ¿qué creen que va a aparecer? Más dolor. No se me va a interrumpir, ¿no? No lo rechazo, lo acepto, pero observo qué puedo hacer, qué cosas me quitan un poco el dolor, ¿ok? ¿En qué puedo pensar? ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué programa puedo ver? ¿Con quién puedo platicar? Etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, hoy en día se ha puesto de moda la meditación. A mí me da una tristeza impresionante encontrarme cientos de canales de YouTube o en Facebook de gente que se da de meditar en el más allá. Y hablando de si tienes algún Dios, cualquier Dios, o en ti mismo Dios está. Y nos meten una serie de ideas pavorosas. Y aquí sí es un llamado de atención a todo mundo. Porque a lo mejor no nos hemos puesto abusados en qué es verdaderamente meditar, ¿no?
Meditar, pensar verdaderamente en ese Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Respirando y siguiendo con la mente lo que podamos nosotros recordar de todo aquello que nos hace confiar en Él y relajarnos. Pensemos en un lugar tranquilo. Imaginemos nuestra vida donde usted se sienta tranquilo y en paz, en el bosque, en el campo, en la arena, junto al mar, ¿no? Donde usted realmente pueda meditar y encontrar ahí la paz. Es maravilloso poder lograr esto. Soltarse y decir, Señor, aquí estoy. Tú maneja mi vida. Dame la paz que tanto necesito. Dime, por favor, ¿qué más quieres de mí? ¿No? Y obviamente, en los momentos en los que nosotros estamos relajados, vamos a darnos cuenta cómo hay un binomio, ¿no? Dolor, estrés, ese binomio. Ese binomio, dolor, estrés, es el que tenemos que acabar. Y esto nos sirve en la meditación básica, porque si yo con dolor al mismo tiempo produzco estrés, el dolor, por definición, aumenta de categoría y se va a categorías altísimas, altísimas, ¿ok? O sea, vamos a tener aficiones relajantes. ¿Qué le relaja a usted? ¿Un rompecabezas? ¿Qué le relaja a usted? Cocinar. Híjole, luego le cuento porque hoy hice unos panes de levadura deliciosos. Y eso lo hago en mis ratos libres, ¿verdad? A eso de las 5 de la mañana, que lo tengo más o menos libre. Bueno, yo les recomiendo porque de verdad es súper placentero, ¿no? Hay cosas que son de verdad muy placenteras y muy fáciles de tener, muy fáciles. Vamos a tener aficiones relajantes, ¿no? Leer, qué sé yo, que verdaderamente lo saque de esos pensamientos que lo llevan al estrés. Leer poesía, cantar canciones de las que le gustan, de sus tiempos, de sus no tiempos, de estos tiempos, de lo que a usted le distraiga, ¿ok? Procure no estar siempre solo, porque si está con alguien o le platica a alguien algo, pues va a ver usted que los problemas contados y repartidos bajan muchísimo. Entonces, vamos a hacerlo, porque, porque de esta manera nosotros aprendemos a controlar y a manejar nuestra mente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque eh, no nos damos cuenta lo beneficioso que es el dolor. Solamente antes de irnos a una pausa le dejo dicho, ¿verdad? Mi hijo, el más chico Juan José, que su umbral al dolor es impactante, ok, empezó con muchísimo dolor un día, pero el doctor no lo vio tan adolorido como él nunca se queja de dolor de nada, nunca. Pues total, el doctor no le creyó y se fue a una peritonitis que casi no la libra, terrible, ¿no? Porque el dolor decía, no, pues si yo le aprieto y no se queja y no se queja. Y yo le decía, él aguanta demasiado, él nunca se queja, él nunca se queja. Bueno, el doctor no me la creyó y yo casi de verdad lo frío al médico. Así de maravilloso es el momento del dolor, nos puede salvar la vida, ¿no? Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque nos hizo exactamente como Él sabía que era lo mejor para nosotros. Vamos a darle gracias por la vida que tenemos, por todo lo que hacemos y porque sabemos que podemos aprender perfectamente bien a relajar nuestra mente, a pensar en positivo y auténticamente a sentirnos mejor y más aliviados para poder alcanzar auténticamente momentos de descanso y de delicia.